hepática aguda. Dentro del contenido vamos a hacer introducción, algunas definiciones muy importantes para el diagnóstico, una presentación del caso clínico y ahí vamos a ir abordando el tema más o menos. Bueno, entonces vamos a tener que la falla hepática aguda tiene una incidencia de menos de 10 casos por millón de personas en países desarrollados. Es más frecuente en países en vías de desarrollo como el nuestro, es más frecuente en personas alrededor de los 30 años de edad. Sin embargo, cuando se presenta en mayores de 60 años, pues implica un pronóstico peor. Representa un reto clínico en su manejo, que habitualmente se presenta con disfunción hepáticas, anormalidades bioquímicas, coagulopatía, encefalopatía, que progresa falla orgánica. Bueno, entonces la falla hepática aguda es cuando se presenta alteraciones del INR, que presenta aumento de las bilirrubinas y que presenta encefalopatía, y que este periodo de ictericia del desarrollo de la encefalopatía se hace en un periodo que es menor a 26 semanas. También existe el concepto de falla hepática aguda sobrecrónica, que se refiere a los pacientes que ya tienen insuficiencia hepática crónica y que presenta otro tipo de disfunción asociada, diferente a lo que es ascitis, que puede hacer nada más encefalopatía en el paciente crónico, o que se presente con sangrado subdigestivo alto secundario de varices esofágicas por hipertensión portal, ¿no? Entonces, vamos a tener también una definición de lesión hepática aguda que presenta, son pacientes que presentan INR mayor de 1.5, que los pacientes no tienen encefalopatía y que pueden cursar con elevaciones de la ALT mayor a 10 veces del límite superior normal. Independientemente del tiempo de evolución de los pacientes que presenten estas alteraciones, que se diagnostique enfermedad de Wilson, un síndrome de Buchiari, o en un paciente que presente reactivación de la hepatitis B, pues se van a considerar como agudas en este contexto. Y por el contrario, los pacientes que tienen ya diagnóstico de hepatitis alcohólica y que a pesar del tiempo de evolución sea menos de 26 semanas, se considera aguda sobrecrónica, a pesar de que no cumpla el tiempo, pero si tiene el diagnóstico de que es por alcohol, pues se considera aguda sobrecrónica. Dentro de las causas pues van a variar de acuerdo a los diferentes países, las características mencionadas en desarrollo, en vías de desarrollo. En nuestro medio las principales causas son los virus hepatotropos, los virus de la hepatitis A, E y B. Ya sabemos que la incidencia de hepatitis aguda o más bien hepatitis fulminante asociada al virus de la hepatitis A, pues se presenta en menos del 10% de los pacientes, y habitualmente los pacientes se recuperan, el 70% se recupera con los cuidados de soporte habituales y tienen un buen pronóstico. Lo mismo pasa con las pacientes que tienen virus de la hepatitis E, que desarrollan falla hepática aguda. En el contexto de los pacientes que tienen hepatitis B, la pueden presentar como una reactivación de su hepatitis B crónica, o se puede presentar como una superinfección asociada a virus delta, y esta hepatitis B es la que tiene más o la que tiene un peor pronóstico de los pacientes. También el daño inducido por fármacos, el 50% de los casos en Estados Unidos va a corresponder a esta etiología. Lo más frecuente es que sea asociada al paracetamol. Ya sabemos que los virus asociados a paracetamol cursan con bilirrubinas elevadas, con ST y LT elevadas, lo pueden producir algunos antituberculosos, drogas, etc. Daño hepatocelular agudo secundario a hipoxia en los pacientes que tienen un estado posparo, los pacientes que tienen choque de cualquiera de sus variedades que presentan que la circulación hepática. Neoplasias, síndrome de Buchiari, gestión por hongos, enfermedad de Wilson son otras de las causas más o menos no tan frecuentes, y hepatitis autoinmune, ¿no? Que pues, va a cursar con IgG elevadas, con anticuerpos antimusculolizo positivos, anticuerpos antinucleares positivos y algunos anti-LKM positivos. Vemos, no son los más frecuentes virus hepatotropos que causan insuficiencia hepática aguda, pero hay otros tipos de virus que también pueden causar, ¿no? Entre ellos el citomegalovirus, Epstein-Barr, el virus herpes simple tipo 1, tipo 2, virus de la varicela zoster, adenovirus, incluso el dengue. De los medicamentos tuberculosos que más frecuentemente la presenta, lisoniazida, rifampicina, piracetamina. Recordar pues que al contrario de la falla
hepática inducida o por DILI por paracetamol. Los pacientes que tienen un DILI por no paracetamol habitualmente están tomando el medicamento por más de 6 meses, se presentan este tipo de alteraciones, ¿no? Sabemos que en el caso del DILI por el paracetamol, que es una reacción que no depende tal vez de la dosis, se puede presentar de forma más abrupta. Estatinas, antiinflamatorios no esteroideos, sulfas, fenitoína, carbamazepina, etcétera, ¿no? Entre otros. Los desórdenes genéticos autoinmunes, enfermedad de Wilson, ya hablábamos de la hepatitis autoinmune, situaciones vasculares, el Budd-Chiari, una enfermedad venoclusiva, hepatitis isquémica por las causas de choque ya mencionadas. A veces es frecuente en nuestro medio también ya los suplementos nutricionales como causas, toxinas, hongos, etc. Problemas infiltrativos, ya sea por primario o secundario, a nivel de hepático, y pues aquí vean las relacionadas al embarazo. Enfermedad del hígado graso, HELP y preeclampsia, ¿no? Que se ponen a ver son enfermedades propias de arriba de las 20 semanas por lo menos, si no es que el último trimestre del embarazo, son cuando te pueden presentar ese tipo de alteraciones y que podría considerar el diagnóstico de falla hepática. Otras, sepsis, hepatectomía parcial, entre otros. Y como les decía, pues dependiendo del país, si es desarrollado o en vías de desarrollo, pues vamos a tener las etiologías diferentes. Si ustedes ven en Estados Unidos, la principal causa se relaciona a DILI asociado a paracetamol, pero si se va, por ejemplo, a la India, que se puede parecer más a nosotros, pues tiene alta incidencia de virus de la hepatitis. En su caso tiene E, pues nosotros recordar que la principal sería A, y pues una situación especial ahí en el virus de la hepatitis B, que sabemos que es muy prevalente en Japón, pero pues, vean en Europa del occidental, pues no se alcanza a distinguir muy bien las etiologías, pero parecen estar relacionadas más bien al DILI. Entonces, tener en cuenta esto. Entonces vamos a empezar por el caso clínico. Es una paciente de 18 años, originaria de Culiacán, Sinaloa, soltera, estudiante, cristiana. Sus antecedentes personales no patológicos, tiene cuenta con piso de cemento, habitan en 8 personas en 2 cuartos, tiene algunos patos y gallinas, tienen inmunizaciones aparentemente completas para la edad. Sus antecedentes ginecocéntricos menores a los 15 años, inicio de vida sexual activa, aún no tiene vida sexual activa, el ritmo es irregular, su fecha de última regla en este caso fue junio del 2023. Tiene tóxico negadas, crónico-degenerativas negadas y las alergias las negó. Su padecimiento inicial lo hace el día 28 de mayo al estar de vacaciones en Mazatlán, 48 horas después de la comida con mariscos, presenta cefalea, intensidad moderada, malestar general, náusea y vómito de contenido gastroalimentario, múltiples ocasiones, no tenía otros acompañantes, aparentemente se autolimitó el cuadro, sin embargo una semana después persiste con astenia, dinamia, acude al facultativo, quien hace el diagnóstico de que la paciente se cursa con anemia, le da suplementos con sulfato ferroso, ácido fólico, dosis no fue muy especificada. La paciente no tuvo mejorías, de hecho presentó, siguió con dolor abdominal, que no fue muy bien especificado por la familiar. El tipo de interrogatorio aquí fue indirecto, de acuerdo a las expresiones de la paciente que veremos más adelante. Entonces, la paciente continúa aparentemente con náuseas, astenia, dinamia. Posteriormente, se percatan que la paciente tiene ictericia, la veían un poquito amarilla, y eso fue 3 semanas antes del ingreso aquí. Entonces acuden nuevamente con el facultativo. Hasta ahí, ¿alguna impresión diagnóstica? ¿Qué hallazgos te llaman la atención? Pues que cursó por malestar general, náuseas, vómito después de los mariscos, y pasado 3 semanas sin ser. Ok, ¿qué más te llama la atención? O sea, lo pudieras relacionar por el tipo de evolución del 28 de mayo, acá estamos ya como en junio, ahorita lo vamos a ver. Pues no, de hecho la de hepatitis a las que dice 3 semanas y fue así en específico, pues no. Pues tuvo que haber sido en menos tiempo. Ok, vamos a seguir.
Entonces, ahí ya va con su facultativo y le realiza pruebas serológicas con alta sospecha de que se trata de una hepatitis, ¿no? Entonces sale con IgM positiva para hepatitis E. Entonces, le dieron medidas de soporte, con líquidos, fíjense, pero se agrega al cuadro 2 semanas antes de su ingreso acá, cambios en el hábito del sueño caracterizado por somnolencia, dado a que continuaba la paciente con mal estado general. Se decide internamiento al hospital de referencia, donde la paciente deteriora, aparentemente con datos de encefalopatía, insuficiencia respiratoria, aseguran la vía aérea el día 29 y ya no la mandan para acá, pues el día 31. Hasta ahí, ¿qué laboratorio le pedirían? ¿Qué más les interesaría saber? Pues ahorita las PBH, sus tiempos y tal, tiene encefalopatía, pues podría ver por qué, también para su hermana. Okay. Vamos a ver la exploración física. La paciente tenía esos signos vitales. El estado de alerta, pues ya encontramos con sedación, con propofol, estaba con un radio de menos 2, de funciones mentales obviamente no mejoraban, las pupilas estaban de 2 milímetros, había reflejo corneal positivo, reflejo bien, sensibilidad somática pues no fue valorable, mantenía tono y trofismo con reflejos de estiramiento muscular normales, sin reflejos patológicos, signos cerebrosos y meningios negativos y vainas de nervio óptico de 34 y 42, ya que tenía una buena ventana para el otro. Ahí está la exploración física. La paciente no tenía infiltración yugular, sino glomerales. A nivel hemodinámico estaba con riesgos cardíacos rítmicos, la norepinefrina estaba a 0.3 microgramos kilo hora, la telemetría parecía un R regular, el llenado capilar estaba en 4 segundos, el lactato estaba en 4. Y ahí el tracto de salida vesículo izquierdo de 2, un IVT de 25.9 y una frecuencia cardíaca de 95 con un volumen sistólico de 90, un gasto cardíaco calculado de 8.5, un índice de 5.3 y unas resistencias vasculares calculadas en 1034 líneas con una cava de 19 milímetros. El respiratorio estaba con PIB de 8, fibros del 90%, los picos estaban en 20, el 18. Ahí tienen la confianza, el núcleo vesicular estaba disminuido con sus crépitos bilaterales y el ultrasonido mostraba un perfil B y derrame pleural bilateral. El abdomen tenía signo de la positivo, matriz cambiante, la peristalsis estaba disminuida y el ultrasonido reportaba líquido vivo. Y pues no aparentaba, al menos por ese medio, hepatosplenomegalia, ¿no? Por los otros necróticos sin alteraciones, y pues se inició apenas la cuantificación de líquidos. Bueno, ¿ustedes llaman la atención o todo quedó claro? ¿Les queda alguna duda? ¿Pedirían algo más? Nada más como yo. Ok. De los estudios de laboratorio, y tiene bastantes, les resalté los que tenían. Si querían con eso, les pedirían algo más. El diagnóstico de hepatitis sospechado justifica los hallazgos que tiene la paciente, tanto clínicos, hemodinámicos, la exploración física. Bueno, está bien. De acuerdo a la clasificación de O'Reilly, ¿cómo se clasifica la falla hepática del tal de la paciente? Esto fue pregunta de ¿No, nadie? No, le pregunté es que escuché bien. ¿Sí puedes contestar? ¿Ah, sí? ¿Qué? Pues que estaba en la siguiente semana, ¿no? Bueno, pues, quieren que nos regresemos a los. ¿Cómo a participar? Porque si no, no echan a perder. Sí, ¿cómo no estuve haciendo. No le gustó mi participación. 3 semanas antes del ingreso al facultativo y presenta encefalopatía.
Ajá, y ese de este hospital tiene un periodo menos de una semana. Eso se clasifica. Subaguda. Aguda. Ahí está. Aguda, perdón, aguda. Es que, aguda. ajá, Qué tonta, la estoy confundiendo, aguda. ahí va dependiendo de los sistemas que ustedes utilicen. Ahí específicamente la pregunta decía, O'Grady, tenía una semana, pues cae entre el término de la hiperaguda o la aguda. Entonces, de 1 a 4 semanas aguda, de 4 a 12 semanas subaguda. Entonces, del sistema de Bernoulli, si utilizan el otro, eso lo clasifica como fulminante las primeras 2 semanas y subfulminante a partir de las 2 a las 8 semanas y hasta las 12 semanas. El sistema japonés lo clasifica como subaguda a 1 semana y media y subaguda el resto del tiempo hasta las 8 semanas. Aparte, la japonesa lo contempla como inicio tardío a partir de las 8 semanas. Pero ojo aquí, no tiene que ver el tiempo de evolución del inicio de los síntomas que la paciente inició desde mayo, ¿no? Por el cuadro, sino a partir de las semanas, a partir de la cual la paciente presenta ictericia y evoluciona hacia la encefalopatía. ¿Ok? De esto, ¿por qué es importante? Pues a partir del tiempo de evolución nos vamos a dar cuenta de qué etiología probablemente o nos podemos enfocar más. Vemos que los pacientes que se presentan con falla hiperaguda pueden presentar, puede ser un dígito por paracetamol, o pueden ser infección por virus de la hepatitis A y E o daño isquémico. Del día 7 al 21 es habitual que se presente como hepatitis B y en el caso de subagudo, más de 21 días, menor a 26 semanas, podemos pensar en no por paracetamol. ¿Qué patrón se encuentra de acuerdo a las pruebas de funcionamiento hepáticas? Este es un grafuto. Ahí está. Por el espacio. Estos laboratorios fueron el día que llegó ya la terapia. Si se acuerdan, fue el día que llegó el 31. La mandaron el 29, llegó aquí el 31. Ya participa, Germán. No, tú puedes jugar. Tú puedes jugar y no juegas. Por el estado, por la bilirrubina directa. Ajá. Ok, incluiría llamado colestásico. ¿Alguna otra cosa que nos pueda diferenciar al hepatocelular del diagnóstico bioquímico de las pruebas de funcionamiento hepático? Fosfatosalcalina, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Ajá, pudiera ser también GGT y fosfatosaldehído. Hay un índice, pero no recuerdo Exactamente. no me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas más o menos qué evalúa o...? Sí, factor R, ¿no? Al factor R es el paciente por el supernormal, por los datos que el paciente, por ¿Y los valores? el medio mixto, los es el patrón de R. Por ahí te da un patrón mixto, ¿no? Y ya si tú pudieras que decidir en el paciente, porque así lo tuvimos, pues, ¿qué patrón le dejarías? ¿A qué orienta más? Hepatocelular porque tiene alteración. Tiene alteración de los pero no necesariamente. Tiene bilirrubina de 12 y tantos, a expensas de la yecta, y pareciera un patrón más bien por esta sincrónica que el hepatocelular agudo, tóxico, transaminasemia por arriba de 500, habitualmente. Yo lo dejaría como colestásico, fue así como se dejó, y partiendo de la cuestión colestásica que le pediría a la paciente. Es un ultrasonido. Entonces ahí está el ultrasonido por la vía de HGR1 de Culiacán.
parece lo comentamos, y si no, pues pasamos. Siguiente. No le importó la receta, doctor. No me importó la De acuerdo a los hallazgos en la ecografía, su siguiente paso en el abordaje es. No lo que. Están enfocados durando 2 minutos leyendo un párrafo. Ay, tú, relájate. Pues lo parece la versícula sí lo sabe. Es un dato de decisión. Que en el contexto de la paciente, ¿qué tanto peso le darías? Puede ser reactiva por el líquido. Puede ser reactiva por el proceso inflamatorio, por el estado de choque. Entonces, sería como. No sería la causa de. Exactamente, no pintaría como la causa de alteración de la paciente. ¿Algo más que le llame la atención? ¿Y qué tan habitual es que los pacientes con falla hepática aguda presenten ascitis relacionada a virus de hepatitis? No sería algo. Ya son datos de hipertensión portal, que es el paciente. Exactamente, ya sería una situación que ya no clasificarías así de primera instancia como una situación aguda. Entonces ahí te entra la duda: ¿es aguda o es bueno, claramente por la tiempo de evolución y eso parecería aguda, pero ya por la citis que tiene la paciente te entra la duda si realmente la paciente tenía un hígado sano previamente a enfermarse o si cursa con una agudización. Rosalba es una mujer de 18 años, una hepatitis autoinmune que no la habían diagnosticado y ya tener enluzamiento particular previo. Muy bien, excelente. Entonces, de acuerdo a su ecografía, el siguiente paso al abordaje es. Pues pudiera ser las últimas dos, ¿no? Sí, estamos diciendo que el ultrasonido pareciera que no va la cosa por el patrón, pues no hay alteración de la vía, bueno, no hay patrón colestésico ni extrahepático, entonces podríamos descartar probablemente un proceso obstructivo y nos iríamos a la serología por virus, que es lo que mencionaba Miriam. Entonces, vemos aquí todas las causas de los fármacos de uso frecuente que dan lugar a pruebas de función hepática anómalas. Vemos que la paciente había estado con medicamentos que no son muy bien especificados, incluso estuvo con medicamentos de uso herbolario, pero aparentemente fueron 2 días nada más, lo que mencionaba la familia. Entonces era importante ver qué medicamentos estaba tomando la paciente para descartar de un delay asociado a paracetamol. Y luego, de acuerdo a la etiología de los pacientes, podemos encontrar algunos patrones específicos en las transaminas, entre ellos la toxicidad por paracetamol se caracteriza por tener una ST demasiado elevada, habitualmente más de 3500, con un INR alto y con una bilirrubina baja, que contrasta con el daño hepático no relacionado al paracetamol, que se cursa con unas cifras de ST y ALT un poco más bajas, pero que cursa con bilirrubinas altas. Y sería una diferencia importante entre los tipos de virus. Luego la lesión hepática isquémica pues se presenta con AST y ALT demasiado elevada, hasta 25 o 150 veces más de los límites superior normal, con LDH elevado. Además, el virus de la hepatitis B también cursa con transaminación de 1000 a 2000. Habitualmente la ALT es mayor que la AST. En la enfermedad de Wilson, que es un abordaje que cursa con anemia hemolítica con CUMS negativo, que las aminotransferasas habitualmente son menores de 2000, que existe una ST-ALT mayor de 2, que se puede encontrar que la fosfatasa alcalina está totalmente disminuida a menos de 40, con una relación entre la fosfatasa alcalina y la bilirrubina total menor de 4. Eso te pudiera hacer pensar más en una enfermedad de Wilson. Esto tiene la característica de rápidamente progresa esa falla renal, incluso con niveles de ácido úrico bajos.
Además mencionábamos las otras causas, ¿no? De falla hepática aguda en el embarazo, que puede cursar con cirrosis hepática en el embarazo, con síndrome de HEP, como vuelvo a mencionar, y esto en relación a que recientemente hubo una interconsulta por falla hepática aguda en pacientes de 8 semanas de gestación. Habitualmente presentan en el tercer trimestre de la gestación los que son relacionados tal por el embarazo, ¿no? Asociados a estas patologías. Entonces, desde que se dicen 8 semanas, pues te hace dudar en el diagnóstico, ¿no? Las transaminasas habitualmente son menores de 1000, pues puse con hiperbilirubinemia, con plaquetas. Bien, mencionar ahí el virus del herpes, que también puede provocarlo, síndrome de Reye y toxicidad con algunos otros fármacos específicos. Entonces ahí se le tomaron el citoquímico del líquido peritoneal, el aspecto transparente, los criterios para que estuviera con una peritonitis espontánea, ¿no? Los inmunológicos que pidió la doctora Miriam, ahí tiene anticuerpos mitocondriales negativos, los ANAS también estaban negativos y el complemento normal, entonces eran los 2 puntos de ya cuando otro Miriam pediría tomadas, con eso te quedas bien y ya descarté lo inmune. Te descarta el diagnóstico. Pues aquí músculo liso, ¿no? Músculo liso, pues no salieron, sí lo tengo. Negativo, pues. No te podrían descartar el diagnóstico, ¿no? Pero, pues no son positivas. Entonces, no sería como tu principal etiología, ¿no? Permanecería no dentro de tus principales posibilidades diagnósticas. Estos son los siguientes estudios de laboratorio que se le tomaron en ese día. Cursa con leucocitos de 35.400, con neutrófilos de 31.900, un dímero de 2.151, tiempos de coagulación con un INR de 3.22. Pues ahí pueden ver la función renal conservada, los electrolitos ahí más o menos, y elevó la bilirrubina hasta 16.30, persistía en la experiencia de la directa, ligero aumento de las transaminasas. Se mantiene bien, nivel de 126, proteínas totales 6.50 con albúmina de 2.9. ¿Hepatomegalia no tenía? Sí, el ultrasonido dice que sí. ¿Tienes algo en la subarrática? No, No, las intrahepáticas en el Doppler que mencionaron estaban libres. Pues. sí las escribieron. Sí las escribieron. Sin trombos ni nada. Sin trombos. Bueno, entonces se le realizó una. Bueno, ¿qué más le pedían? Parte el panel. Mira. Ya había llegado. Ya llegado. Porque tenía la hepatitis A positiva, VIH no reactivo y las demás virus hepatotropos negativos. Nada más con IgG para A, la hepatitis. Y tenía IgM positivo para IgC, IgG positivo para IgG. Bueno, se dieron un ataque. ¿No te salió? ¿Te regresó? ¿Bravo? Bravo. No, queda concentración. ¿La pusimos en prisma esa? No, nunca salió amonio tampoco. Ese es el otro estudio de laboratorio que faltaría, ¿no? El amonio. Pero lo encontré, como salió en el otro sistema. Se perdió. Pero bueno, vamos a hacer unas preguntas. Ahí está la tomografía. La realidad es que nada más lo que destacaba era que el tórax tenía ahí zonas de derrame pleural bilateral, una zona de politeasia. Acuérdense que la paciente estaba con fibrosa 90%, con FIB de 8, ¿no? Entonces,
Esto va en situación a que la insuficiencia hepática aguda te produce una falla multiorgánica si progresa, ¿no? Y de ahí su elevada mortalidad. Entonces vamos a empezar con la alteración por alguna de las causas que ya mencionamos a nivel hepático, con la alteración de las funciones metabólicas que se encuentran disminuidas con una gluconeogénesis que te va a producir hipoglucemia, con una disminución del aclaramiento del lactato que te va a producir acidosis láctica, con una disminución del metabolismo del amonio que te lleva a hiperamonemia. Y la hiperamonemia, si nos vamos allá a las alteraciones cerebrales, te va a producir encefalopatía, te va a producir edema cerebral, y eso progresa te va a producir hipertensión intracraneal. A nivel pulmonar te puede producir un daño pulmonar agudo, te puede producir un síndrome de estrés respiratorio agudo, como parece tener nuestra paciente, más bien un daño pulmonar agudo. A nivel de la médula ósea también te puede producir supresión por alteración de las líneas celulares. En el caso de la paciente, pues está con leucocitos de más de 30.000, ¿no? Entonces, en los leucocitos circulantes también hay una función que está disminuida, hay inmunosupresión asociada que contribuye al riesgo de infección y a sepsis en la paciente. A nivel cardíaco, vamos a tener un gasto cardíaco elevado y puede presentar alteraciones miocárdicas también, ¿no? A nivel del páncreas se puede presentar pancreatitis, particularmente en los pacientes que se relacionan con dilia asociada a paracetamol. Se puede producir también una producción inapropiada de glucocorticoides que te pueden llevar a una insuficiencia suprarrenal. Las alteraciones del riñón son de las más frecuentes también, incluso con daño renal agudo, intrínseco, también lo pueden presentar. Y pues los pacientes también pueden presentarse con hipertensión portal, ¿no? Entonces, recordando aquí los hallazgos de la encefalopatía, esto va a ser importante porque, bueno, vamos a ver, nada más recordar los 4 grados. Los primeros se caracterizan por alteraciones del estado del sueño, los 2 por características, dispraxia, en el comportamiento pues extraño o bizarro, y en el grado 4 le vamos a tener el coma. Entonces ahí, el mayor grado de encefalopatía se relaciona a un pronóstico, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, es todo, no hay más. Entonces también el tiempo en el que se presenta la encefalopatía en los pacientes que presentan falla hepática aguda y hiperaguda, pues va a ser más frecuente que encuentres que encuentres encefalopatía, que te condiciona más edema cerebral, y es lo que vas a estar pendiente de que los pacientes no desarrollen edema cerebral, y luego están haciendo modificaciones justamente para eso, ¿no? Entonces en pacientes lo mencionamos. Entonces sí impacta en el pronóstico. Los pacientes que tienen mayor grado de encefalopatía, que se presentan de manera más pronta en la falla hepática aguda, tienen peor pronóstico. ¿A partir de qué nivel de amonio arterial? Esta es una situación. Se han hecho estudios donde hacen comparación entre el amonio venoso y el amonio arterial con diferencias significativas, por lo que se recomienda que las determinaciones de amonio que se pidan de preferencia sean en sangre arterial. Entonces, ¿a partir de qué nivel de amonio arterial se ha relacionado a mayor riesgo de hipertensión intracraneal? Es correcto, 50-200 micromoles. ¿En qué fase de la falla hepática aguda es mayor el riesgo de edema cerebral? Pues a más tardío el inicio es peor. Entre más rápido, menos capacidad de adaptación cerebral. Sería peraguda y aguda. Muy bien. Entonces, aquí tenemos rápidamente el metabolismo del amonio. Recordar que a nivel, la bolita que tienen es un enterocito, y pues la producción de amonio, 50% es endógena a partir del metabolismo de la glutamina, y el otro 50% es producido a partir de la dieta y de algunos productos metabólicos bacterianos que contribuyen al 50 y al 50%. Estos viajan a través de la circulación portal para asentarse en el hepatocito. A nivel del hepatocito, donde ocurre toda la conversión, pues ya el amonio pasa otra vez a glutamina, esto se pasa a la circulación a través como urea, y el demás amonio y ureas pues son excretados a través del riñón y a través de la ureas. Eso sería en situaciones normales. Ahí tenemos un hepatocito que ya está dañado en el triangulito, entonces este amonio ya no puede ser excretado en forma de ureas a la circulación, a nivel del riñón,
y pues esto va a llevar a que el amonio vaya a la circulación sistémica con aumento de mediadores inflamatorios, hiperamonemia. Este amonio llega hasta, atraviesa la barrera hematoencefálica y se asienta en el astrocito, va a producir edema, se va a elevar la glutamina. Esta glutamina va a actuar como neurotoxicidad. Es como en la lesión cerebral aguda o otras causas. Excitotoxicidad es la palabra que se va a usar. Excitotoxicidad, y se va a producir el edema cerebral. Si el edema cerebral es importante o se desarrolla demasiado rápido, y eso pues, va a contribuir a un sistema de adaptación y a producir hipertensión intracranial, ¿no? Entonces, es evidente que nos debemos de centrar en el tratamiento de la hiperamonemia. No sé si todos están de acuerdo, pero pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, tendremos que buscar la evidencia que nos diga si los laxantes y la aplicación, si la circulación extracorpórea, como mencionaba Chuy, y si hay otros tratamientos que impacten en la hiperamonemia, que podamos tratar de esta manera la insuficiencia hepática, por tal de pues, disminuir el mal pronóstico que tienen los pacientes. Entonces, ¿qué opinan en este caso de la lactulosa, que es un disacárido no absorbible que actúa en diferentes maneras, tratando de evitar esa absorción a nivel intestinal de amonio? ¿Qué opinan de la evidencia que hay? No. Que el mayor es hecho cirrótico, entonces no es aplicable. ¿Ok? ¿Rifaximina? Pues es un poco absorbible. La situación es que si te pones a ver, y por eso nos regresamos acá, te pones a ver, tendría sentido, ¿no? Es que tiene sentido. Si lo analizas desde el punto de vista fisiopatológico, dices, pues tiene lógica. Pero una cosa es que haya evidencia. ¿Y qué le pasa si...? No, pues si lo tienes y quieres aplicarla, ya sabes quién, pues ya. La situación es que la guía americana del 2023 de gastroenterología te sugiere que en las encefalopatías hepáticas grado 1 y grado 2 deslactulosa y desrifaximina, con un grado de evidencia, como mencionaban, es bajo, pero sí te va con una recomendación fuerte. En los 3 y 4 te dicen que ya mejor no, pero en el 1 y el 2 te mencionan que sí los puedes usar. ¿Qué opinan del logro de L-ornitina en el aspartato? Que tiene un mecanismo igual, ¿no? Que evita la producción de amonio a partir de realizar otras sustancias y que se excreta. Pues ahora teóricamente debería funcionar, pero... Teóricamente, fisiopatológicamente debería funcionar. Vamos a ver. Las situaciones de la circulación extracorpórea, ¿qué han leído de mecanismos extracorpóreos para la eliminación de amonio? Pues, incluso un filtro de los típicos que tenemos con dosis de efluentes elevadas, 50, 100 incluso, puede funcionar. De hecho, puedes sí. añadir un citosol al mismo circuito del Prismaflex y funciona bien, incluso mejor que un Mars. Ok, entonces, y por eso les puse el tamaño molecular del amonio. Entonces son 17 kilodaltons. Esto se ha demostrado que se dializa más o menos un 30-50% respecto de elaborar las terapias continuas, y el citosol filoxiris no han demostrado un beneficio claro sobre otros filtros en el contexto específico del amonio, no en el contexto de insuficiencia hepática. Sí, para filtrar amonio. Para filtrar amonio nada más. Para filtrar otras sustancias, para filtrar interleucina, para filtrar otro tipo de sustancias inflamatorias que intervienen en la insuficiencia hepática aguda, si pudiera ser de utilidad los tipos de filtro mencionados, ¿no? Y los otros pues serían las terapias absorbentes, ¿no? Como lo es el MARS. Y pues vemos entonces que sí, algunos son pocos, pero sí hay estudios en falla hepática aguda de la L-ornitina, el aspartato. Aquí, por ejemplo, le dieron a los pacientes con niveles de amonio alto, a unos le dieron, a otros no le dieron. La realidad es que, como decían, hasta el día 6 no encontraron una diferencia clínicamente significativa y tampoco estadísticamente significativa entre los pacientes que les dieron L-ornitina y el aspartato contra los que dieron placebo, ¿no?
Y este es en el contexto de la terapia de reemplazo, de las terapias extracorporeales, específicamente las terapias de reemplazo renal. Terapias de reemplazo renal, punto. Entonces aquí en evaluar a los pacientes con terapia de reemplazo renal y terapia de reemplazo renal. Si se fijan aquí pudieran decir, pues la realidad es que pues, no parece que hubiera mucha diferencia, ¿verdad? Pero en ustedes, la gráfica que tienen ustedes a su derecha, ahí compararon a los pacientes con terapia de reemplazo renal lenta continua y con hemodiálisis intermitente, con terapia intermitente, y ven que sí hay un claro beneficio a favor de la terapia lenta continua, ¿no? Para los pacientes con hiperamonemia. Está en un estudio multicéntrico de los Estados Unidos que corrió desde 1998 hasta el 2016. Entonces es un buen estudio que mejoró la supervivencia a los 21 días, a los 21 días de la enfermedad de los pacientes, y vieron también en los análisis que mostraban menos necesidad de llevarlos a un trasplante. De hecho, la guía que les menciono del 2023 menciona que los pacientes que tienen falla hepática aguda y que presentan un grado de encefalopatía mayor de 2 sugieren iniciar la terapia de reemplazo lenta continua para el manejo de la hiperamonemia, a pesar de que se encuentren otras indicaciones de terapia de reemplazo renal. Entonces, para la pura eliminación del amonio está indicada la terapia de reemplazo renal lenta continua. En encefalopatía no dice ni 4, ni en coma, ni dice mayor de 2. Obviamente se pone a ver ahí la evidencia es muy baja, ¿no? Pero te dicen que si la tienes, pues no dudes en usarla. Bueno, entonces vemos del otro tratamiento, enfocándolo ya a la protección del sistema nervioso central, pues debemos de tratar la fiebre, debemos de tratar la hiponatremia, igual que nuestro paciente en el contexto neurocrítico, no llevar a los pacientes con PCO2 menores de 30 o mayores de 45 y mantener un sodio sérico de 145 a 150, ¿no? Las intervenciones que podemos usar también en los pacientes que desarrollan hipertensión intracraneal no van a variar de las otras que ya conocemos, soluciones hipertónicas o manitol, además del control de la temperatura, terapias de reemplazo, endometacina y disminución del metabolismo celular, ¿no? Incluso con toprental. Ya no les puse más evidencia de los otros estudios que hay, pero sí hay donde han puesto a los pacientes en hipotermia, en los pacientes con falla hepática aguda no hay beneficio, entonces es igual que los otros pacientes neurológicos, por eso ya no abundé más en eso. Entonces vamos a las siguientes alteraciones que se pueden presentar en la insuficiencia hepática aguda. ¿Cuál enunciado redacta la conducta recomendada en cuanto a las alteraciones de coagulación de la paciente? Ahí se los puse para acá. Es correcto. Es correcto, los pacientes no se deben de transfundir únicamente en el caso de que haya un sangrado agudo o procedimientos invasivos de alto riesgo. Se debe de transfundir un complejo protrombítico. Bueno, recomienda la guía transfundir de preferencia un complejo protrombítico sobre las plasmas frescos congelados o bien la terapia por pruebas viscoelásticas, ¿no? Si tienes al alcance, también te recomienda ya tu terapia de acuerdo a las pruebas viscoelásticas, teniendo en cuenta que las pruebas viscoelásticas no evalúan la proteína C ni el factor de von Willebrand, perdón, Vivi. Entonces, hay que recordar también que el INR no correlaciona con un riesgo aumentado de sangrado en estos pacientes. De hecho, el hecho de llamarle coagulopatía no sería como tal, debería ser más relacionado a la falla de producción endógena de ciertas proteínas, entre ellos los factores de la coagulación. Entonces, por eso no correlaciona tanto el tener un INR con el riesgo de sangrado que puede presentar el paciente. Por el contrario, si nosotros confundimos a los pacientes que tienen la falla hepática aguda, pues no va a mejorar la situación de la síntesis endógena de esos factores de la coagulación, y sí lo vas a exponer a otros factores relacionados a la transfusión trágica o sobrecarga. Entonces, si recuerdan, nuestra paciente tenía 30,000 leucos, ¿no? Entonces, mencionábamos las situaciones de inmunocompromiso que tienen los pacientes con falla hepática aguda. Entonces hay una alta incidencia de infecciones bacterianas
que pues realmente les aumentan demasiado la mortalidad. Se presentan infecciones fúngicas hasta el 32% de los pacientes. Y bueno, hay un estudio multicéntrico retrospectivo en Estados Unidos por Cabellas de 1.551 pacientes que mostró que la profilaxis con otras sustancias no disminuye el riesgo de infección y mortalidad en 21 días. Sin embargo, es un reto diagnóstico porque los pacientes habitualmente no presentan leucocitosis y fiebre hasta en el 30% de los casos. Entonces también hay falta de biomarcadores que nos ayuden a predecir que el paciente realmente tiene una infección. Se hizo un estudio también donde evaluaron a los pacientes con insuficiencia hepática y trataron de definir un nivel de procalcitonina a partir del cual pudieran decir que el paciente está infectado. Sin embargo, vieron que los niveles de procalcitonina en esta población habitualmente están aumentados y que no te van a definir si el paciente está infectado o no infectado. Los pacientes que tenían procalcitonina baja salieron infectados en ese estudio y los que tenían alta procalcitonina no estaban infectados, entonces no te va a determinar. Entonces es un biomarcador que en este contexto no te va a servir. Entonces los cultivos son lo único que vamos a tener a la mano. No se debe de policultivar, como lo hemos visto ya en clases pasadas, se debe de cultivos específicamente del sitio que tú estés buscando para que no te distraigas de una bacteria en la que no estás pensando. Manejo hemodinámico. Entonces, ¿qué tipo de choque tenía el paciente? Distributivo séptico. Falla hepática podría ser. La misma falla hepática no se causa choque. Entonces, recordando ahí que los pacientes, el tipo de choque que tienen los pacientes se asemeja bastante al séptico, entonces se podrían dejar como distributivo. También los pacientes con insuficiencia hepática cursan con ese tipo de choque que se asocia primero a hipovolemia, que se asocia a vasodilatación y que al final vas a ocupar vasopresores, ¿no? Ahí lo tengo. Entonces está hiperdinámico, con gasto cardíaco elevado, con resistencias bajas y disminución del volumen circulante. Entonces el tratamiento obviamente va a ser restablecer tu volumen intravascular y esto lo vas a hacer de acuerdo a tus pruebas dinámicas de respuesta al líquido. Ahí te mencionaron en la guía del 2023 la variabilidad de la presión del pulso como una de las situaciones a evaluar. ¿Le harías elevación pasiva de piernas? ¿Alguien? No. Sí, si quieres. O sea, para las pruebas de volumen, pues. En un paciente. Ajá, ¿y qué más? Pues no serían específicas por la de la otra parte de piernas y de la vena cava porque ya estaba enterrada. También falso negativo, cuando hay aumento de la presión. Bueno, realmente se debe a que algunos de los pacientes que ya están con esa situación ya están graves, tienen hipertensión intracraneal, tienen PIXA. Entonces, si tú le haces trendeleno, le aumentas la presión intracraneal, entonces no sería como la mejor metodología. Por eso te recomienda que utilices ahí la variación de la presión del pulso mediante una línea arterial para evaluar tu respuesta al líquido, ¿no? Pero te dice que utilices la que tú prefieras y la que tengas más experiencia. Bueno, dentro de los vasopresores, como les mencionaba, dándole importancia a la fisiopatología que ya repasamos, los vasopresores de elección, al igual que en otros instituciones, sería norepinefrina, vasopresina. Ya veíamos que los pacientes presentan una insuficiencia suprarrenal, entonces podríamos dejar hidrocortisona también para mantener las presiones de presión cerebral de 60 a 80. Entonces aquí están las situaciones. Ya hemos mencionado la mayoría de esas recomendaciones. En cuestión de la nutrición, se recomienda iniciar, si no existe una contraindicación, de preferencia por vía enteral, de 1 a 1.5 gramos por kilo y con base en proteínas. No hay restricción de proteínas por la producción de amonio, no se ha asociado que una dieta alta en proteínas en estos pacientes lleve a mayor producción de amonio, ¿no? Sin embargo, también mencionamos, no hay tanta evidencia, pero bueno, si tienes un amonio más de 150, probablemente pudiera retrasar ese inicio de la alimentación a base proteica 24 a 48 horas e iniciar 1 gramo por kilo, porque eso es lo que te dice la guía americana. Tienes que tener vigilancia de la hipoglucemia y suplementación con glucosa por ciento para mantener una glucosa con otra población crítica de 150 a 180 miligramos por decilitro. Bueno,
manejo específico para etiología. Entonces, la N-acetilcisteína está indicada en el caso de falla hepática aguda por paracetamol, a todos nos queda claro, ¿no? Pero ¿por cuánto tiempo se recomienda como tratamiento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por 72 horas, 92 horas. O sea, la duración de mis regímenes o al cuánto tiempo puedo yo empezar. Sí, o sea, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo le hace? Pues los regímenes son 72 horas. Bueno, Pero ahí te menciona que no existe un tiempo Ajá. estimado. De acuerdo a la evidencia, no hay un tiempo estimado. Cada hospital habitualmente tiene su protocolo, ¿no? Entonces, lo que te recomiendo la guía es justamente lo que dice la opción C, que cuando el INR sea menor de 1.5, cuando hayas tenido una disminución del 50% de tu ALT o que el pico de las determinaciones de la ALT, tus tres últimas determinaciones ya sean menor de 1000, ya pudieras suspender la N-acetilcisteína, ¿no? Sin embargo, como decía la doctora, hay diferentes protocolos de acuerdo a los hospitales, y bueno, lo veremos cuando veamos intoxicaciones por paracetamol, que también me toca, por cierto. Entonces lo veremos. Vemos ya las situaciones de la hepatitis C que se puede dar en un contexto de falla hepática aguda. Por hepatitis B se puede dar el tratamiento específico para la hepatitis B, virus herpes zoster, también el aciclovir. Y otra cosa, la N-acetilcisteína no solamente está indicada para la utilización de paracetamol, sino también se ha demostrado beneficio en los pacientes de quinta paracetamol. Lo tengan en cuenta. La enfermedad de Wilson, pues ya los cambios plasmáticos, etcétera, hepatitis autoinmunes, sería una indicación para los esteroides en bolo. El síndrome de Hell, pues rápidamente la resolución del embarazo, y el síndrome de Buchiani, ¿no? Lo que mencionaban, que consta de las hepáticas, pues la anticoagulación y la descompresión probablemente con virus. Entonces dice todas las cosas que hemos estado repasando y el tratamiento específico de acuerdo a cada etiología. Ya mencionamos esas situaciones, coagulopatía, inmunopatía, riesgo de sepsis. Sin embargo, el pronóstico, pese a todo este tratamiento, la mortalidad alcanza hasta el 80% de la edad, donde no había trasplante hepático. Supone que los centros que tienen amplia experiencia en trasplante, la supervivencia de unos 5 años en pacientes post-trasplantados del 80 al 75% respectivamente, y la mayoría de las muertes ocurre en los primeros meses post-trasplante, ¿no? Bueno, hay diferentes criterios para definir qué pacientes van a requerir llevar a trasplante. Están los criterios de King's College, están los criterios de Clichy, están los criterios japoneses. Ahí están las variables que utilizan habitualmente y frente a los cuales pues, nos van a presentar sensibilidades y especificidades variables, ¿no? También el MET score se puede utilizar, de hecho ha demostrado un poquito mayor utilidad en situaciones específicas. Entonces, por ejemplo, hay un estudio donde comparó la MEL con el King's College, donde mostró menos sensibilidad de King's College para predecir mortalidad que MEL, pero una especificidad mayor, ¿no? Que sería ahí como la única diferencia. Ahí están los puntos de corte y las situaciones. Los criterios de Swansea, la realidad es que no se han adaptado de manera generalizada, entonces los que quieran usar, pero los de King's College y MEL podrían ser los mejorcitos. Sin embargo, bueno, la paciente fue evaluada igual por el servicio de trasplantes aquí, la indicó protocolo 0, sin embargo, mientras la paciente esperaba, la paciente presentó falla orgánica múltiple y muerte. Entonces, ¿qué más hubieran ustedes aportado a nuestra paciente ya viéndolo en retrospectiva? Pues yo sí le hubiera puesto prisma, y en ese sentido yo sí apunto a la importancia de que los que me ha tocado, los cálculos que hace el servicio correspondiente se quedan muy cortos con respecto a cuánto se debe de calcular de la dosis pues, de fluente. Porque es de los pocos casos en los que sí te vas con un fluente muy alto, pues, entonces, y predominando mucho la diálisis pues, sobre. Entonces, yo creo que eso hubiera dado la oportunidad, probablemente hizo otra hipertensión intracraneal, entonces hubiera permitido más de tiempo, probablemente. Exactamente, ¿no? Entonces, la importancia del actuar rápido en estos pacientes no quiere decir que poniéndole eso, pues hubiera salido adelante, ¿no? Igual hubiera presentado quizá el mismo desenlace,
pero de ahí se hubiera podido hacer, y sobre todo que lo tenemos disponible. Otra cosa que también tenemos disponible y que se ha descrito como un muy buen tratamiento en este aspecto sería la plasmaféresis. Habitualmente se hacen un recambio de 8 a 12 litros o 15% del peso ideal y se ha asociado a mejoría de la supervivencia sin realizar trasplante. Entonces, pues recordar que la sangre total habitualmente tenemos 5 litros, 2.5 de plasma, entonces sería hacer 4 recambios de ese plasma para que la terapia pueda ser efectiva, ¿no? En este aspecto, pues hay estudios donde se han hecho ya todas estas situaciones mostrando un beneficio significativo, ¿no? Entonces sería otra terapia que pudiera funcionar. Ya mencionábamos no solamente para la situación del amonio, sino para remover otras sustancias del plasma que participan en la fisiopatología y que te llevan al deterioro multiorgánico en insuficiencia hepática. Y otra de las situaciones aquí, pues, es las terapias absorbentes, ¿no? Las terapias extracorpóreas absorbentes. Entre ellas, pues, está el MARS, el famosísimo MARS, que pues también tiene un filtro absorbente y tiene otro filtro donde se lleva a cabo diálisis que pudiera servir específicamente para el amonio, le pudiéramos programar siempre y cuando viéramos cómo se programa pues esta cosa. La utilizan en trasplante renal ahí para para incompatibilidad del grupo ABO, de trasplantes. Entonces, igual pudiéramos buscar ahí que nos capacitaran para estas situaciones. Además, no sé, es administrativo. Una invitación. Pero sería una situación que lo están usando en otros servicios, pues, y que pues a lo mejor en algún momento nos tocaría tenerlo, ¿no? Pero si lo puedes pedir. Igual no. Que lo vean a bajar, quién sabe. No, igual no lo sé programar, pues entonces sería la otra situación de enseñarnos. Bueno, pero sí hay beneficio de que te puede ser de utilidad. Igual, si no tienes Mars, si tienes Prisma, pues dale Prisma. Y no tiene, usa plasma, o sea, usa lo que tengas. Doctor. Yo creo que también es correcto como la presión que te han hecho yo hacer el aspecto que más se hubiera hecho con la ciencia del caso, ¿no? Porque muchas veces el valor de una vida a veces se ve nublada por tanta disponibilidad de recursos para poder decir, ¿sabes qué? Me siento rebasado, siento que no voy a alcanzar, me limito, ¿no? Pero muchas veces hay posibilidades, o sea, siempre hay la capacidad médica de poder resolver algo utilizando un recurso u otro, involucrando a esto, el otro, ¿verdad? Por ejemplo, como Alemania, que ya casi nos trae un Mars, mucho conflicto entre servicios, ¿verdad? Casi, pero no. Pero digo, en el caso de Chuy, pues sí, cierto, o sea, darle el soporte orgánico, ¿no? Inicialmente, si ves que la urea, los electrolitos, todo lo que ya el servicio clínico de un paciente, de un médico, aporta al paciente que si el pH la va a mantener más pronto, pues la terapia va a ser de soporte ganando tiempo en lo que se tiene, porque muchas veces nos ha tocado hacer temáticas, ¿verdad? Donde hay mucha incongruencia quizás en el momento del manejo que es hiperaguda, que si das mediante demonio, que sí, que no es de ese tipo, que no sabe, que no es B, que no es C. Desde ese punto, ni siquiera nos da tiempo a veces a detectar la causa. O sea, ni siquiera da tiempo para tratar la causa. Quien pega a bolos de esteroides, quien pega a la mano, pero mientras se adiciona todo eso, la parte del soporte orgánico nos estamos quedando un poquito en ver si realmente podemos ofrecer algo más. O sea, sabemos que los hígados no se dan a los árboles, ni nada de eso, el que tiene que tener por lo pronto, ¿verdad? Es esa situación, pero yo creo que sí, yo la verdad viendo la paciente en retrospectiva y pues viendo lo que ya sé, quizá en ese momento me hubiera atrevido en el momento en que la recibí, no 2-3 días después, sino en ese momento yo creo que todo se le hubiera decidido porque depende mucho de los pero bueno, muy bien. Entonces, dentro de los dos apartados que corresponden a la clase, pues es la falla sobre falla hepática crónica agudizada, ¿no?
Y esta es otra situación, esta es otra situación donde ni siquiera hay un consenso de las definiciones de cómo definirlo. Aquí les puse de asociaciones de gastroenterología de Europa, de Asia, del consenso americano, y vean que todas son pues no muy específicas, ¿no? Se centran en periodos de tiempo, algunos van de 4 semanas, otros de 12 semanas. La situación más clara es que ya tengas una insuficiencia hepática crónica definida, diagnosticada, ya sea por alguna de todas las situaciones que te pueden dar insuficiencia hepática crónica, y que se presente con una agudización diferente a las propias de complicaciones, que en ese caso se denominarían complicaciones crónicas de la insuficiencia hepática, cefalopatías, índice central digestivo alto, ¿no? Se presenta otra disfunción a otro órgano en el periodo de 4 semanas, que presenta aumento de la bilirrubina, etc. Pudieras considerarlo como crónica agudizada, ¿no? Y en este contexto, pues vamos a ver, un paciente que ya tiene cirrosis, que ya tiene hipertensión portal, habitualmente está desencadenado por una infección o porque el paciente sigue con la ingesta de alcohol, va a llevar a una situación de inflamación sistémica con liberador de factores proinflamatorios, con asociación de patrones asociados al daño, con activación del sistema inmune, con alteración endotelial, y esto va a llevar pues a una agudización del problema, puede llevar a una falla inmune, a una falla circulatoria parecida a la que vimos previamente, falla orgánica múltiple y la muerte. La verdad es que el tratamiento va a ser igual de soporte, no va a variar mucho. Lo que nos va a costar el trabajo a veces es considerar algunas diferencias, ¿no? Aquí están algunas diferencias que son claras entre la falla hepática aguda y entre la crónica agudizada. Habitualmente los pacientes son más jóvenes en la aguda. No hay ningún establecimiento de que el paciente curse con hepatopatía crónica. Habitualmente están los factores de DILI, etcétera. Todo lo que vimos. En el otro, pues es infecciones, alcoholismo, etcétera. Y creo que ya es todo. No, de hecho ya es todo. ¿Es una segunda historia? No, el maratón de Edgar. Pues mira, yo de lo que chequé nada más es que para la coagulopatía, pues obviamente no, el INR no es, me llegó a tocar que algún internista en alguna ocasión dijo que esos pacientes no les dejaba enoxaparina porque estaban naturalmente coagulados, anticoagulados, pero pues es una falacia. Es una falacia porque sabemos que el INR pues, no se creó para monitorizar la falla hepática, aunque sí es un indicador ahí relativo, ¿no? Como esto de la coagulopatía. Lo que había visto es que pues ahí en esos pacientes vale la pena, por ejemplo, utilizar la tromboelastografía. Y por ejemplo que tengas un tiempo de R disminuido, pues debería guiarte a obtener mayor cuidado con una trombosis, ¿no? a buscar la tromboprofilaxis de una manera más enfocada. Y la otra que vi, que me pareció interesante, pero obviamente pues no hay evidencia, como muchas cosas ya con esos pacientes que están muy graves, mencionaban que muchos de estos pacientes que tienen el amonio muy alto, arriba de 200, tienen estatus epiléptico no convulsivo, o sea, subclínico, y se había visto, y no se recomienda en las guías el uso profiláctico de antiepilépticos. Pero, por ejemplo, se iban a un estudio, nada más un estudio que se hizo con 44 pacientes en los que se les dio profilaxis con fenitoína, y ahí de hecho muchos murieron pues de todas maneras, ¿no? Pero a los que les hicieron las autopsias vieron que los que tenían el grupo que no tenía fenitoína no había desarrollado edema cerebral en la misma intensidad que el grupo control, sin fenitoína, y aparte les hicieron electroencefalograma. Entonces pues lo que decían ahí nada más era que no estaría descabellado en esos pacientes, si ya tienes una encefalopatía de grado 3 o 4, pedirles un electroencefalograma para descartar que estuvieran en un estatus no convulsivo. ¿Okay?
Yo creo que también eso es lo que dice el hermano, se nos pasa por un poquito alto. Yo creo que el monitoreo de nuestros pacientes, debido a que son las principales causas de mortalidad, bueno, no en ese sentido, pues edema cerebral, la PIC y lo demás, de pronto nos enfocamos mucho al hígado y cosas como pupilas, quizá algo clínico, electroencefalograma continuo, otras constituciones mucho continuo también. Es como que se deja un poquito de largo, ¿no? Sabiendo que a lo mejor puede llegar a tener impacto en la recuperación. Sí, lo que dice respecto a la guía, con respecto a eso del monitoreo invasivo, no lo recomienda, nada más en pacientes que van a ser sometidos a trasplante. Nada más por el riesgo de infección, el procedimiento invasivo, y te recomienda que hagas el monitoreo con todo lo que se y la situación fue que la paciente no tenía nada muy buena, fue con vainas de nervio. Aunque realmente siempre riesgo los beneficios de los procedimientos, pero en el caso de lo que es el parenquimatosis, un epidural o el que es como recomendado cuando tienes pacientes coagulópatas. Pero pues es así, es anecdótico desde hace mucho tiempo. La referencia vemos que el estándar sería la PIC por ventriculotomía, el que está intraventricular, posterior intraparenquimatoso, pero los otros, el que es el epidural. Y así que dicen, no, pues esas son opciones para pacientes coagulópatas. O sea, está todavía como que si el riesgo-beneficio del monitoreo en ese sentido podría traer un poco de luz al tratamiento, porque pues sabemos que igual la práctica del no invasivo aquí podría sopesar el riesgo de colocar un epidural, un fitural o algo ahí a eso de que lo que vamos a hacer en cambiar el manejo de nuestros pacientes con un monitoreo exponiendo el riesgo, ¿no? Pero pues depende mucho si tenemos el recurso o no. Muy bien. Vámonos.